Geometría métrica del plano, parte 8. Veamos algunos ejemplos de objetos de diseño donde las formas de figuras circulares están presentes. En esta diapositiva, vajilla decorada. En este otro caso, billutería, aros y colgantes o dijes. Y en decoración, también presentes las formas circulares. Los textiles encuentran en estas formas un fantástico recurso. Figuras circulares. Y si vamos a hablar de figuras circulares, comenzaremos por definir una circunferencia. Se llama circunferencia de centro O y radio R al conjunto de los puntos del plano que equidistan, es decir, que están a igual distancia del centro O. Está claro que la circunferencia es una curva, solo la curva, solo los infinitos puntos que conforman la curva. Ahí está, circunferencia de centro O y radio R. El radio R y el centro O son elementos de la circunferencia. Y podemos señalar puntos como el punto A, que son interiores a la circunferencia. Y esto es porque su distancia al centro O es menor al radio. En el caso de A, podemos decir que A es un punto interior a la circunferencia porque su distancia a O, es decir, el segmento AO, es menor que el radio. Por otra parte, hay puntos también infinitos como el B, que pertenecen a la circunferencia, y esto es porque su distancia al centro O es igual al radio. En el caso de B, podemos decir que B es un punto perteneciente a la circunferencia porque su distancia a O, es decir, el segmento BO, es igual que el radio. Y finalmente, hay puntos como el C, que son exteriores a la circunferencia, y esto es porque su distancia al centro O es mayor al radio. En el caso de C, podemos decir que C es un punto exterior a la circunferencia porque su distancia al centro o lo que es lo mismo, el segmento CO, es mayor que el radio. Por otra parte, las posiciones relativas de las rectas con respecto a la circunferencia son tres. Rectas como la recta A, exteriores a la circunferencia, son las que no tienen ningún punto en común con ella. Rectas como la recta B, tangentes a la circunferencia, son las que tienen un punto en común con ella y tienen la particularidad de ser perpendiculares al radio en ese punto. Y finalmente, rectas como la recta C, secantes a la circunferencia, son las que tienen dos puntos en común con la misma. Volvamos con nuestra circunferencia. Podemos definir lo que es cuerda de una circunferencia. Cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. En el caso de la figura, se marcaron dos puntos sobre ella, los puntos A y B, los unimos y tenemos la cuerda AB, que es el segmento que une a esos dos puntos. El diámetro, en toda circunferencia, es la mayor de las cuerdas. Particularmente mide el doble del radio, es decir, MN en la figura es el diámetro. Y podemos decir que MN es igual a 2R, es decir, MN es igual a MO, que es una vez el radio, más ON, que es otra vez el radio. O sea, el diámetro es igual a 2 radios. Con los mismos dos puntos que habíamos señalado, pertenecientes a la circunferencia, el tramo o parte de la misma comprendido entre esos dos puntos es un arco. En el caso particular de la figura, señalados los puntos A y B, quedan determinados dos arcos. Por ello, resulta conveniente indicar un punto perteneciente al mismo. En este caso, yo marqué el punto P. Entonces, el identificado en color azul es el arco APB, siendo A y B los extremos del arco y P un punto cualquiera, perteneciente al mismo. Si hubiera querido señalar el otro arco, hubiera bastado con marcar un punto cualquiera en él y así denominarlo. También podemos decir que el arco APB está abarcado por el ángulo alfa, porque alfa es el ángulo central que le corresponde. Entonces, a todo arco de circunferencia le corresponde un ángulo central, y a todo ángulo central le corresponde un arco de circunferencia. Cabe recordar
que todo ángulo central en una circunferencia es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados cortan a la misma. Si queremos determinar el perímetro de la circunferencia, aplicaremos la expresión longitud de la circunferencia igual a pi por diámetro. También podríamos decir, si lo que conocemos es el radio, o sea, si el dato que tenemos es el radio, longitud de la circunferencia igual a 2pi por radio, es decir, reemplazamos diámetro por 2 veces el radio, que como dijimos es lo mismo. Y si queremos calcular la longitud de un arco, partimos de la longitud de la circunferencia, es decir, de pi por diámetro. Pero como a la circunferencia le corresponde un giro, es decir, un ángulo central de 360 grados, si dividimos pi por diámetro por 360 grados, nos dará la longitud de un arco de 1 grado. Pero como queremos obtener la longitud de un arco donde el ángulo central tiene una determinada medida alfa, entonces a la expresión anterior la multiplicamos por alfa. Así llegamos a que la longitud del arco es igual a pi por diámetro por alfa, todo eso dividido 360 grados, que es la expresión que teníamos. Veamos algo más sobre tangente a una circunferencia. Nuestra circunferencia de centro O y radio R, a la que le trazamos la recta T tangente a la circunferencia en el punto S. El radio R es una distancia, porque es la distancia del centro O a la circunferencia, en este caso puntual al punto S de la circunferencia, por lo tanto, OS, que es uno de los infinitos radios de esta circunferencia, de centro O y radio R, es perpendicular a la recta T, que es la recta tangente a la circunferencia que la intersecta en el punto S. Si señalamos un punto cualquiera sobre la recta T, por ejemplo el punto T mayúscula, podemos entonces decir que OS es perpendicular a ST. Veamos ahora cómo trazar tangentes a una circunferencia desde un punto exterior a ella. Así tengamos nuestra circunferencia de centro O y un punto P exterior a ella desde el cual vamos a querer trazar las tangentes a la misma. El primer paso será unir el centro O de la circunferencia con el punto exterior P. A continuación, encontramos el punto medio de OP al que denominaremos M. Luego, con centro en ese punto M, se traza un arco de circunferencia con radio OM, es decir, con radio cuya medida sea la distancia de O a M. Donde este arco que acabo de trazar corta a la circunferencia, señalo esos puntos y los uno con el exterior P. Así encontré a las dos rectas tangentes a la circunferencia de centro O a partir del punto exterior P. Es decir, encontré las rectas tangentes que estaba buscando. Figuras circulares. Aquí tenemos nuestra circunferencia y en ella hemos marcado un ángulo central de 180 grados. En realidad quedan determinados dos ángulos centrales de 180 grados. Se llama semicircunferencia al arco que es abarcado por ese ángulo central de 180 grados, o sea, el arco de circunferencia al que le corresponde un ángulo central llano o de 180 grados. Y ahora tenemos de nuevo nuestra circunferencia y en ella marcamos un ángulo central de 90 grados. Llamamos cuadrante al arco abarcado por ese ángulo central de 90 grados o ángulo recto. Y ahora veamos el círculo. Aquí tenemos un círculo de centro O y radio R. La notación es la misma que para la circunferencia C, una C, y entre paréntesis O de centro O, una coma, y R de radio R. Pero como hablamos de círculo y no de circunferencia, lo definimos así.
El círculo es el conjunto de puntos de la circunferencia más todos los puntos interiores. Es decir, los infinitos puntos de la circunferencia más los infinitos puntos interiores a ella. Todos conforman el círculo. Y vamos anticipando, como en las otras figuras, un tema que veremos en la unidad de áreas y perímetros, la superficie del círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado. Pero si queremos obtener el perímetro del círculo, lo que sería su contorno, no es ni más ni menos que la longitud de su circunferencia, que acabamos de ver. Por lo tanto, el perímetro del círculo es igual a pi por diámetro, lo que también puede expresarse, como también ya lo hemos dicho, como 2pi por radio, cuando reemplazamos el diámetro por 2 veces el radio, en el caso que el dato que tengamos sea justamente el radio. Sector circular. De nuevo, nuestra circunferencia. Sector circular es la parte del círculo comprendida entre dos radios, algo así como vemos al cortar una porción de pizza o de tarta. Le corresponde un ángulo central que en la figura denominé alfa y sobre la circunferencia delimita un arco. Si los radios entre los que está comprendido el sector circular son perpendiculares, entonces el sector circular es un cuadrante. La superficie del sector circular responde a la expresión superficie del sector circular igual a pi por radio al cuadrado por alfa todo sobre 360 grados. Fórmula que parece compleja, pero que no lo es. Fíjate, si quisiéramos obtener la superficie del círculo completo, resultaría pi por radio al cuadrado, como ya lo hemos dicho. Al círculo completo le corresponde un ángulo central de 360 grados, ¿no es cierto? Si a pi por radio al cuadrado lo dividimos por los 360 grados del giro completo, nos daría la superficie de un sector circular cuyo ángulo central es de 1 grado, es decir, sería pi por radio al cuadrado dividido 360 grados. Pero como el sector circular tiene un determinado ángulo central alfa, entonces multiplico pi por radio al cuadrado dividido 360 grados por alfa. Y es así como se obtiene la expresión indicada. Es decir, superficie del sector circular igual a pi por radio al cuadrado por alfa, todo dividido 360 grados. Y si quiero hallar el perímetro del sector circular, es perímetro del sector circular igual a pi por diámetro por alfa, todo eso dividido 360 grados, y a eso sumado 2 veces el radio. Fíjate que el perímetro del sector está formado por 2 veces el radio más el arco. ¿Cómo hallamos el perímetro o longitud del arco? Si la longitud de una circunferencia es pi por diámetro y a ella le corresponde un ángulo central de 360 grados, recuerda que lo vimos recién en alguna diapositiva anterior. Entonces, si dividimos pi por diámetro por 360 grados, vamos a obtener el perímetro o longitud de un arco cuyo ángulo central es de 1 grado. Pero como el sector circular tiene un determinado ángulo central alfa, entonces multiplico pi por diámetro, todo eso dividido 360 grados, por alfa. Y para hallar el perímetro del sector circular, en definitiva, a esa longitud del arco le tengo que sumar los dos radios. Y llegamos a la expresión dada. Es decir, que el perímetro del sector circular es pi por diámetro por alfa, todo eso dividido 360 grados, más los dos radios. Corona circular. La corona circular es la parte del plano comprendida entre dos circunferencias concéntricas, es decir, entre dos circunferencias que tienen el mismo centro, pero distinto radio. En la figura tenemos la circunferencia de centro O y radio R, R mayúscula, donde su diámetro entonces será D mayúscula, igual a 2R, 2R mayúscula. Y también tenemos la circunferencia del centro O y radio R, R minúscula, donde su diámetro entonces será
D minúscula igual a 2R minúscula. La corona circular, emulando un anillo de las galletitas, es el espacio coloreado de tono violeta en la diapositiva. Si queremos calcular la superficie de la corona circular, lo haremos con la expresión superficie de corona circular igual a pi por radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado, o radio mayúscula en este caso, menos pi por radio menor al cuadrado. Es decir, la superficie del círculo grande, el que tiene el radio mayúscula, al que se le resta la superficie del círculo chico. ¿Sí? Superficie del círculo grande menos superficie del círculo chico. Y si lo que queremos es obtener el perímetro de esta figura, recordemos que perímetro es todo el contorno de la misma. Entonces la expresión es perímetro de la corona circular igual a pi por diámetro mayor, que sería el perímetro de la circunferencia mayor, más pi por diámetro menor, que sería el perímetro de la circunferencia más pequeña. Es decir, si miramos bien la figura y queremos obtener todo su contorno o perímetro, debo sumar la longitud de la circunferencia mayor, es decir, pi por d mayúscula, más la superficie de la circunferencia menor, es decir, pi por d minúscula. Y ahora trapecio circular. El trapecio circular es la parte de la corona circular comprendida entre dos radios, es decir, nuevamente tenemos como en la figura, como vemos en la figura, la circunferencia de centro O y radio R mayúscula, y la circunferencia de centro O y radio R minúscula, es decir, las dos circunferencias concéntricas. Sabemos que el espacio delimitado entre ambas circunferencias es una corona circular, como lo vimos en la diapositiva anterior, el anillo violeta. Pero si a ese espacio lo volvemos a limitar ahora entre dos radios, algo así como que a la galletita anillo la partimos, la cortamos, nos queda un trozo de corona circular, como el que vemos en esta diapositiva, y ese trozo de corona circular es el trapecio circular. Como vemos, y como es razonable, como el trapecio circular es un trozo de corona circular, le corresponde un ángulo central, al que llamamos alfa, por ejemplo. En el caso de la corona circular, el ángulo central es de 360 grados, claro. Entonces, si queremos calcular la superficie del trapecio circular, lo hacemos con la expresión superficie del trapecio circular igual a pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado, todo eso por alfa dividido 360 grados. Es decir, partimos de la superficie de la corona circular, que es pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. Si a ese resultado lo dividimos por 360 grados, obtendríamos la superficie de un trapecio circular al que le corresponde un ángulo central de 1 grado. Pero como dijimos que el ángulo central es alfa, que tendrá un determinado valor que conoceremos, entonces a la expresión anterior lo multiplicamos por alfa. Y así llego a la ecuación de la superficie del trapecio circular. Y si lo que queremos es obtener el perímetro del trapecio circular, entonces la expresión es perímetro del trapecio circular igual a pi por diámetro mayor por alfa, todo eso dividido 360 grados, más pi por diámetro menor por alfa, todo eso dividido 360 grados, más 2 por, y entre paréntesis, radio mayor menos radio menor. A ver, recordemos que el perímetro del trapecio circular es todo su contorno. Entonces, si el perímetro de la corona circular era pi por diámetro mayor más pi por diámetro menor, el procedimiento, como ya sabemos, será dividir por 360 grados y multiplicar por alfa. Entonces tendremos pi por diámetro mayor por alfa dividido 360 grados más pi por diámetro menor por alfa dividido 360 grados. Pero debemos sumarle los dos tramos laterales, que son en cada caso la resta del radio mayor menos el radio menor. Entonces será 2 por, y entre paréntesis, esa resta, radio mayor menos radio menor. Por ello, la expresión final nos queda como habíamos dicho. Perímetro del trapecio circular igual pi por diámetro mayor por alfa dividido 360 grados más
pi por diámetro menor por alfa dividido 360 grados más 2 por, y entre paréntesis, radio mayor menos radio menor. Y ahora pasamos a otro tema. Dejamos las figuras circulares para hablar de ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Este es un tema muy importante ya que ayuda a resolver muchas situaciones problemáticas que se presentan. A ver, tenemos una circunferencia y marcamos en ella un ángulo como el de la figura, el ángulo APB o alfa, y podemos llamarlo de cualquiera de las dos maneras que lo acabo de decir. Se dice que un ángulo está inscripto en un arco de circunferencia si su vértice es un punto cualquiera de la circunferencia y sus lados pasan por los extremos del mismo, o sea, por los extremos del arco. En este caso, marcado el arco AB en la circunferencia de la figura, el ángulo APB o alfa es ángulo inscripto en ese arco porque su vértice P es un punto de la circunferencia y sus lados PA y PB pasan por los extremos del arco, es decir, pasan por A y por B. En definitiva, se dice que el ángulo alfa está inscripto en el arco AB. Y también podemos decir que a ese arco AB y a ese ángulo inscripto APB les corresponde un ángulo central, que en este caso es AOB. Claro, porque su vértice está en el centro de la circunferencia y sus lados pasan también por A y por B. Sus lados son OA y OB. Sigamos con los ángulos inscriptos. Tenemos nuestra circunferencia y marcamos en ella y en el arco AB correspondiente a él el ángulo inscripto APB o alfa. También podemos indicar el ángulo central correspondiente, es decir, el AOB o beta, por ejemplo. Está comprobado, y no lo vamos a demostrar, que siempre se cumple que todo ángulo inscripto en un arco de circunferencia es igual al ángulo central correspondiente dividido 2, o lo que es lo mismo, el ángulo inscripto es igual a la mitad del ángulo central correspondiente, como ahí está escrito. Alfa igual a beta dividido 2. Pasando por los extremos del mismo arco AB y con vértice en la circunferencia, puedo trazar otro ángulo, como este otro de color violeta, o este otro de tono lila. Está claro que ellos también son ángulos inscriptos en el arco AB, y también su medida será la mitad del ángulo central AOB o beta. Entonces ya podemos decir que en una circunferencia, por cada arco de circunferencia que delimitemos, habrá infinitos ángulos inscriptos y todos medirán la mitad que el ángulo central correspondiente a ese arco. Veamos algunas propiedades. Primera y principal, como dijimos, todo ángulo inscripto mide la mitad del ángulo central correspondiente. Y un caso muy particular, si el arco es una semicircunferencia, él o los infinitos ángulos inscriptos en él serán ángulos de 90 grados o rectos, ya que el ángulo central es un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Y ahora ángulos semi-inscriptos. Un ángulo es semi-inscripto cuando tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Uno de sus lados es tangente a ella y el otro lado la corta en otro punto. En la diapositiva, el ángulo CAD o ángulo gamma está semi-inscripto en el arco CPA. Su ángulo central correspondiente, el ángulo central que le corresponde al arco CPA, es beta, y por lo tanto también es el ángulo central correspondiente al ángulo semiinscripto, CAD o gamma. Podemos afirmar, aunque tampoco lo vamos a demostrar aquí, pero está demostrado, que los ángulos semiinscriptos
son igual a la mitad del ángulo central correspondiente. En este caso, diremos entonces que el ángulo semi-inscripto CAD o ángulo gamma es igual al ángulo central beta dividido 2. O sea, como ahí mismo dice, gamma igual a beta dividido 2. O sea que ocurre lo mismo que nos pasaba con los ángulos inscriptos, la mitad del ángulo central correspondiente. Y si quisiéramos trazar un ángulo inscripto respecto al mismo arco AC, como por ejemplo el ángulo ABC o ángulo alfa, como le corresponde el mismo ángulo central beta por ser inscripto, podremos decir que será igual al ángulo semi-inscripto antes mencionado. Es decir, en el gráfico los ángulos CAD o gamma y ABC o alfa son iguales porque abarcan el mismo arco AC y les corresponde el mismo ángulo central beta. Y ahora algunos diseños con formas geométricas combinadas, como estos juegos infantiles o estos botones, algunos diseños en mueblería, o esta otra mueblería modular con formas geométricas que hemos estudiado en esta unidad. La próxima clase daremos inicio a la unidad de proporcionalidad geométrica.